Amén. San Lucas, capítulo 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, en este pasaje, primero que el Señor muestra su sabiduría. Vemos cómo la gente se reunía y se amontonaba para oír la palabra. Cómo los tiempos han cambiado y cuando uno ve multitudes en un lugar, están reunidos para otras cosas y no para oír la palabra de Dios. Quien oye la palabra de Dios sale hablando de la palabra de Dios. Lo que en algún momento, porque esto era todo el pueblo de Israel, por eso si ustedes recuerdan el pasaje de la mujer sirofenicia, el Señor le contesta porque le viene rogando la mujer que no era del pueblo, que no era del pueblo de Israel. Y el Señor le contesta: mirá, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Era verdad? El Mesías iba a venir al pueblo de Israel en el cumplimiento de la palabra de Dios, a ningún extranjero. Y cuando el pueblo de Dios no quiso oír al Mesías, porque a lo suyo vino, esto es lo que cuenta San Juan en el capítulo 1 de su evangelio, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces él empezó a hablarle por parábolas, en el cumplimiento de lo que dijo Isaías. Isaías dijo que de oída iban a oír y no iban a entender. Y entonces en otras lenguas hablaré a mi pueblo. Y ese fue un cumplimiento de castigo, no de bendición, sino de castigo para su pueblo. Por eso no podían entender lo que él decía a través de las parábolas, porque a través de la parábola vino el cumplimiento de ese castigo, de esa disciplina para el pueblo de Israel, que de oída iban a oír, pero no iban a entender, y con sus ojos iban a ver, pero no iban a aceptar. Entonces fue un castigo, tanto que nosotros por ahí vemos que hasta sus mismos discípulos le tuvieron que preguntar aparte para poder entender: maestro, cuando le dijiste esto, ¿a qué te referías? Y entonces él les explicaba. ¿A quiénes? A ellos, a sus discípulos. Pero los demás no podían entender, porque fue un castigo. El gentío se amontonaba, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y cuando esto sucedía, parece increíble, pero el Señor le pidió ayuda a Simón, un hombre que estaba allí con su barca a orillas del mar. Y bueno, quien ha estado en el mar sabe que continuamente está tirando el viento para este lado, para la playa, y sabe que si se da vuelta y habla así, el viento ayudado por ese viento constante, va
va llevando la voz mucho más lejos. Y eso aprovechó nuestro Señor para separarse un poco de la gente, subió a la barca, se separó un poquito de la playa y ahí le comenzó a hablar a las personas para que todos oigan la palabra de Dios. Por eso el Señor necesita ocupar su lugar en nuestra vida, su lugar en este cuerpo. La mayoría de las expresiones en la Escritura habla de una casa, nuestro cuerpo, una casa que se transforma en un templo. Amén. Y por eso que Él quiere habitar, quiere moverse y después a través de nosotros seguir haciendo su obra. Amén. Luego que terminó de hablar, le dijo, bueno, empieza a remar, esto quiere decir en otras traducciones, rema un poquito más adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo, toda la noche hemos estado pescando. La experiencia hacía de que no era la hora, bueno, está picado el mar o el río, todos los pescadores saben, ¿no? Tocan así el agua y dicen, no, está muy abajo. A ver, no, se fueron para arriba. No, están de la otra orilla. Ya saben todos, los pescadores tienen tremendos son. Y experimentados como estas personas que pescaban, no para hacer pesca deportiva, sino que alimentaban a su familia con la pesca. Amén. Por eso el libro de los Hechos dice que en la tierra de Jope, ahí que era a orilla del mar también de Galilea, había muchas viudas, porque esto de que se levantaran tormentas de repente ocurría constantemente, mayormente a la noche, cuando venían los vientos. Gente que conoce el lugar, es como que el viento se mete por entre medio de una montaña y cuando va a parar al mar o al río y entra como si fueran en un canal y se levantan las tormentas allí muy de repente. Y ellos conocían todo eso. Por eso sabían si había día de pesca, noche de pesca, mañana de pesca o no había nada. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro, echen las redes, vamos a pescar. Maestro, no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra, y ahí es donde cambia la cosa. Ahí es donde la experiencia, los años, los conocedores, todos nosotros tropezamos en esto. A veces nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, está bien, por ahí confiamos en eso, pero Pedro dijo, lo voy a hacer en tu palabra, Señor. Y ahí empieza una relación desde ese principio donde Pedro agarra y se arrodilla, porque fue algo increíble, fue algo que no podía suceder. Según el tiempo, según la hora y según lo que ellos habían experimentado, no podían nunca sacar tanta cantidad de peces. Él sabía que esto era algo de Dios. Y encima él lo había dicho, está bien, pero en tu palabra, porque todos aquellos que tenemos esa relación y decimos, está bien, yo lo voy a hacer por el Señor. Y Dios sabe, capaz que no lo decimos, ni siquiera lo hablamos, ni siquiera nuestra familia lo oye, pero yo lo voy a hacer en el Señor. Y ahí cambia. Cuando cambia la cosa, Pedro no tuvo otra forma de poder expresarse que arrodillarse y decirle al Señor que se aparte, porque realmente era Dios en persona que estaba allí en esa barca, reconociéndole. Eso fue maravilloso a los ojos de estos hombres. No solamente Pedro, sino que todo se apoderó de ellos, dice, un temor tremendo por lo que había ocurrido. Pero ahí empieza esa relación donde la confianza en las fuerzas, en la inteligencia, en la sabiduría van quedando de lado y el Señor le empieza a pedir a ellos que confíen en su palabra. Porque cielo y tierra iban a pasar y van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Las fuerzas se van a terminar. La inteligencia va a tener su final. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y su sabiduría se estrella
contra la sabiduría de Dios. Lo imposible comienza a hacerse posible. Y Dios, cuando lo muestra, las personas que realmente reconocen, se humillan. Se humillan, no queda otra que humillarse ante la poderosa mano del Señor. Amén. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así todo, damos gracias al Señor por su paciencia desde ya. Porque así todo, teniendo esta relación, yo le decía a unos hermanos, cuando Dios nos llama, entramos en su disciplina. Nadie puede decir, hay dos versiones en cuanto al nuevo nacimiento. En las Escrituras hay gente que dice, como algunos de nosotros por ahí decíamos, y aún lo podemos seguir afirmando, nace la persona cuando es bautizado. Bueno, póngale eso. Es bautizado, nace de nuevo. La Escritura dice, habéis nacido por la palabra. Amén. Lo dice la Escritura. Dice Pedro, Santiago, por la palabra de Dios, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, si ustedes me preguntarían a mí, ¿cuándo yo nací de nuevo? Y yo le digo, bueno, yo nací de nuevo tal día. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes nacieron de nuevo? Bueno, yo nací de nuevo tal día. Ese día Dios me engendró. Está hablando del nuevo nacimiento, ¿amén? ¿Me sigue? Ese día Dios me engendró. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versos 12 y 13, que no son engendrados ni por voluntad de hombre o humana, no es engendrado sino de Dios, dice. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice, son engendrados, dice, en Cristo Jesús. Amén. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Me siguen? Hijos de Dios, dice la Escritura. Amén. Hijos de Dios. Y yo le decía a los hermanos, ese era el final, que en el patio esos hijos de Dios o en la casa de Dios están bajo la disciplina del Padre. Amén. Amén. Todo eso lo saben. En la disciplina del Padre. ¿Quiénes están en la disciplina del Padre? Los hijos. Quizás sí, quizás no podemos decir la fecha de nuestro nacimiento. Pero si realmente nosotros sentimos que somos hijos de Dios, estamos siendo engendrados por Dios, somos hijos de Dios bajo la disciplina de Dios. Amén. Una disciplina que decía la Escritura que es para que nadie se pierda, sino que Dios disciplina a sus hijos, los castiga para que no sean condenados con el mundo. Amén. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hasta dónde nos fuimos. Pero cada una de esas cosas que he nombrado necesita una conversación particular. Porque de cada una de ellas nosotros tenemos que tener la evidencia. Recién nuestra hermana Marianela hablaba acerca del hijo. Y tenemos muchos chicos acá. Cuando nace el hijo por causas naturales, cuando nace una criatura por causas naturales, de la naturaleza, nace y busca tomar leche, amén. Amén. Por causa de la naturaleza. Ahora, una de las evidencias, y son muchas, pero una de las evidencias del que nació de nuevo es que anhela la palabra de Dios, porque es su alimento. Amén. Una de las evidencias, y no se le va así nomás. Es como si usted quisiera calmar un bebé y no le da de comer y lo quiere calmar y empieza a llorar y lo quiere calmar, por más que lo tire para arriba, lo quiere calmar y no, le tiene que dar de comer. Una de las evidencias de aquel que ha nacido de nuevo es que desea la leche espiritual no adulterada. Porque algunos por ahí se preguntan. Entonces vemos nosotros esta relación que empezó con nuestro Señor Jesucristo, tanto que le dijo a aquellos que se maravillaron, que vieron, que sintieron, que recibieron la palabra, le dijo, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Dice, bueno, fueron con esa gran cantidad de peces que los maravilló, dejaron todo y le siguieron. Amén. Lo tremendo que nunca habían pescado tanto, sin embargo dejaron todo y lo siguieron. Pero al tiempo, mire en San Juan, en el capítulo 21,
San Juan capítulo 21. ¿Vieron que aquí dice, después de esto? Amén. Cuando dice después de esto, puede ser varios, en este caso nosotros podemos decir varios acontecimientos anteriores. Puede ser del capítulo 20, como por ahí el que separó estos capítulos estudió bien el libro o la carta y lo separó bien. Pero está de parte nuestra el estudio para saber después de esto. Después de esto decimos nosotros, bueno, es después del verso 30, después de esto es del verso 24 en adelante, después de esto es del verso 19 en adelante. Bueno, eso resta para de cada uno de nosotros el interés de ir a ver qué sucedió, porque después de esto vino esto. Amén. En este momento quizá no es mucho, pero cuando ustedes se pongan a estudiar, se van a dar cuenta de estas cosas. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, otra vez en el mar. Y se manifestó de esta manera, o sea, apareció, se manifestó. Estaban juntos, Simón, Pedro, otra vez, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, que no los nombra, pero estaban ahí. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Bueno, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, tuve una buena idea. Vieron que siempre está el de las grandes ideas. Vamos a pescar. El mandato era pescadores de hombres. No, vamos otra vez a pescar. Bueno, vamos con vos, ya que se te ocurrió Y entraron en la barca, aquella noche no pescaron nada. Otra vez. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no tenemos nada, no pescaron nada. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, juntó la ropa o se la ciñó al cuerpo porque se había despojado de ella. Yo creí que cuando se dice se ciñó la ropa es porque ajustó el cinturón, las ropas por ahí tenían varios cinturones, uno que le cruzaba el pecho y otro la cintura para poder trabajar, esto se hacía, pero cuando dice porque se había despojado de ella, se la había sacado, estaba pescando en cuero. Amén. ¿Se entiende? Porque estaban ahí, estaban ellos, volvieron a su antiguo oficio y ahí estaban, en cuero pescando. Entonces él se ciñó la ropa otra vez y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, estaban ahí nomás. No estaban muy lejos de la orilla. O sea, tremendo es sacar tanta cantidad de peces como un cardumen a orilla del mar de Tiberias. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ella y pan. ¿Quién estaba cocinando? ¿Quién estaba cocinando? ¿Quién estaba haciendo el asadito? El Señor. ¿Dónde sacó la parrilla? ¿De dónde sacó el pez que había amasado? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Subió Simón Pedro. Jesús le dijo, bueno, trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, los contaron y todo. Y aún siendo tantos, la red, esta vez, no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, con la intención de que ellos confiaran, afirmaran su fe en la resurrección. Amén. En la resurrección. Para que ellos entendieran, porque el judío que entendía que el Cristo iba a resucitar. Estaba escrito en los profetas, no dejarás mi alma en el Hades, ni mi cuerpo se iba a descomponer, recibiría corrupción. Y ellos sabían que iba a resucitar. Por eso Jesús se le apareció varias veces a ellos, para que tuvieran esa confianza. Amén. Amén. Lo otro que podemos ver es que otra vez, queriendo confiar en su capacidad, en su oficio de pescadores,
el Señor había muerto, volvemos a nuestro antiguo oficio. Si eso es lo que hemos aprendido desde chicos, nos enseñaron nuestros padres, es nuestro oficio, es lo que sabemos hacer. Sin embargo, otra vez no pescaron nada. Pero cuando el Señor apareció, aquel que una vez Pedro había dicho, en tu palabra yo voy a echar la red, al hacerle caso al Señor, tira la red a la derecha, nuevamente saca gran cantidad de peces. Amén. Para que él pueda entender, al punto que vamos ahora, que separado del Señor, y yo quiero que todos entendamos, separado del Señor no podemos hacer su voluntad, porque por ahí cuando se emplea esa palabra, separado del Señor nada podemos hacer. Alguien dice, si las gracias ni siquiera con Él, fui al trabajo, hice lo que tenía que hacer, volví a casa, comí el guisito que me preparó mi señora, obedeciendo, pues soy el hombre de la casa, me acosté a dormir una siesta, me levanté, no me duele nada, gracias a Dios, mañana voy a trabajar otra vez. Cuando dice, separado de mí nada podéis hacer, está hablando de la voluntad de Dios, Amén. Porque hay personas, yo me he encontrado con muchas personas diciendo, ¿cómo? Yo no sirvo a Dios, no tengo ninguna enfermedad, no me interesa nada de las cosas de Dios y sin embargo, y como decía ayer nuestro hermano, desconociendo la paciencia y la misericordia de Dios, el amor de Dios, amén, hacia las personas. Podemos buscar en San Juan, en el capítulo 15, solamente para ver el verso 5. Este pasaje habla de los frutos, que es otra de las cosas. Es la evidencia de un cristiano, es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. O sea que por naturaleza, así como busca el alimento, a veces, yo no sé si me he fijado en mis hijos, quizá por ahí no tuve mucho tiempo pero para ver esto, pero sí lo vi, cómo busca alimentarse. Amén. Y si no lo alimenta, ya le dije, llora como un marrano, llora, grita, patalea, no quiere otra cosa. Algunos le ponen el dedo, le ponen el chupete, tira el chupete, porque por ahí agarra, lo tira, lo escupe, porque no quiere entretenerse, quiere comer. Y esa es la evidencia de un nuevo nacimiento. Amén. ¿Quién lo pone a esto? ¿Lo pone el pastor? ¿Lo pone el apóstol? ¿Los hermanos que tenga hambre? No. Cuando nace de nuevo, Dios pone en esa naturaleza, en ese su hijo, un deseo que él antes no tenía. El deseo de su palabra. Amén. Y esto no lo puede inventar nadie. Esto lo produce Dios. Por eso en la mamá no puede producir eso. El padre no puede producir ese hambre en la criatura y esa búsqueda. Porque no nace deseando un churrasco. Nace deseando el alimento que es para él. La leche materna. Amén. Bueno, así también el nuevo nacimiento de un cristiano. Amén. Por eso hay tantos falsos nacimientos. Personas, los viejos hemos visto 50,000 pasadas por las aguas y solo 5 quedaron adentro de las congregaciones. Amén. El verso 5 dice, yo soy la vid, nuestro Señor Jesucristo. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Algunos insisten con querer hacer cosas separados del Señor. Lo que no produce, quisiera por ahí detenerme un poquito en esto, lo que no produce es crecimiento. Si alguien quiere hacer cosas fuera del Señor, fuera de la voluntad del Señor, no ligado al Señor, no en la comunión con el Señor, y lo hace. Lo que hace es obra, pero no produce crecimiento, no produce madurez. Por eso yo vi en el transcurso de estos años, muchas personas parece cansadas de amar, cansados de amar a los demás. Y eso es imposible viniendo de Dios. Amén. Ese es un fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de los frutos que tiene alguien que pertenece al Señor, que está ligado a Él.
Eso lo tuvo que entender Pedro en el transcurso de conocer al Señor, que separado de Él no podía hacer nada, no podía hacer la voluntad de Dios, porque tenía que recibir del Señor para poder hacerlo. Amén. Separado de Él, aparte parece que está clarito. Lo que por ahí no queda muy claro para nosotros es el que permanece. Cuando nosotros tenemos que explicar el que permanece en Él, por ahí empezamos a emplear términos que no coincide con la Escritura o con toda la Escritura. En el caso de Pedro, ya que lo tenemos ahí como protagonista de la pesca, el Señor sabía que Pedro creía en Él. Eso está claro. El Señor conocía a todas las personas, sabía quién creía y quién no creía. Por eso le hablaba a algunos de una manera y a otros le hablaba de otra manera. Sabía que no estaban creyendo en Él. Bueno, le hablaba de una manera. Algunos venían solamente para tentarle. El apóstol Pablo a los corintios le dicen, miren, los judíos piden señales. Por eso las señales son para los incrédulos. Y Jesús sabía que los judíos solamente pedían señales, por eso le dijo, miren, señal no le voy a dar ninguna señal a ustedes, sino la señal del profeta Jonás. Y ellos sabían lo que le estaba diciendo. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Dice, bueno, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en la tierra. Luego va a venir a la vida nuevamente. Amén. Ellos sabían lo que le estaba diciendo. Ahora vemos nosotros esta palabra de permanecer. Para que tengamos una idea, Pedro creía. Judas nunca creyó. Judas siempre fue Judas, el que esperaba la oportunidad de poder venderlo al Señor. Para él era un lingote de oro que andaba caminando por ahí. O una perla que era de gran precio, pero él la quería vender. Anoche se nos dijo, compra la verdad, no la vendas. Pedro creía. Y un día cuando estaba el Señor ahí enseñando, le dijo, mirá Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado por ti. ¿Para qué oraste por mí, Señor? Para que tu fe, lo que estás creyendo, porque yo veo que estás creyendo, yo veo tu corazón que estás creyendo en mí, que has creído. Yo he orado por ti para que eso que tú tienes no falte. Y una vez vuelto, porque sabía el Señor que iba a volver, porque Él iba a orar por él, y una vez vuelto, ¿qué quiere decir eso? Ahí nos detenemos. ¿Qué quiere decir una vez vuelto? Si Él iba a permanecer, si esa fe iba a permanecer, ¿quién la iba a hacer permanecer? Dios, el Señor. Porque le dijo, yo he orado por ti para que tu fe, quiere decir que el que lo iba a sostener, todos iban a ver que un día Él iba, ¿cómo permaneció tu fe? ¿Cómo permaneció tu amor por el Señor? ¿Cómo permaneció ese sentir? No, dice la Escritura que hasta blasfemó y todo, pero cuando lo vio al Señor nuevamente a los ojos, se largó a llorar, se quebrantó, se arrepintió y volvió. Amén. Esta palabra dice, el que permanece en mí, pero el Señor termina diciendo, separado de mí, nada. Esa palabra también tiene mucha importancia. No sé si en el griego, en el hebreo, en el castellano, nada. No pueden hacer. Amén. Cuando nosotros terminamos de entender esto y decimos, ¿y por qué? Porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Señor. Para que sea una falsa humildad, ¿no? Porque es así, es así. Nada podemos hacer. Amén. Ahora, ¿y si alguien tiene fruto? Porque de estos pasajes sale. ¿Y si alguien tiene algo? Porque está, ¿dónde? Y Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso nuestro Señor, allí en San Mateo, allí en el capítulo 11, vuelvo otra vez, que es quizá algo importante, a hablar acerca del nuevo nacimiento, que esto no es para que empecé, por ahí tenemos esa costumbre de mirar a ver si Pablo nació de nuevo, a ver si nació. Vamos a empezar a examinar a Pablo a ver si nació de nuevo. Vamos a ver, yo me voy a fijar fulana de tal si nació. No, esto es personal, por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es personal.
Usted tiene que saber si usted tiene que abrir su Facebook a ver si está las cosas del Señor o no ahí. Usted tiene que abrir su celular y en todas esas páginas que tiene, si tiene cosas de Dios o no tiene cosas de Dios. Usted lo sabe, usted y el Señor. Amén. Si en el Facebook de su corazón, en el YouTube de su corazón, usted tiene cosas de Dios o no tiene cosas de Dios. Si tiene palabra de Dios o no tiene palabra de Dios. Eso lo sabe usted y el Señor. No es para que yo me fije en usted si usted ama o no ama. Mi deber, mi amor por el Señor y por la iglesia es enseñar su palabra. Amén. Y el deseo que todos en algún momento de nuestra vida de creyente, suceda algo con nosotros. Nos maravillemos de estar pensando en el Señor, de meditar en su palabra, de querer llegar a mi casa para poder leer un poco su palabra, de desear una reunión. Eso tiene que estar en mí. Yo lo tengo que ver en mí, como un espejo que me rodea todo el tiempo. La evidencia que nací de nuevo, la quiero sentir yo. Amén. Porque por la Escritura alguien me puede decir, bueno, nació por la palabra, cuando oyó la palabra. Amén. Nací por la palabra, cuando oí la palabra. ¿Y ahora qué siento? Vamos a pescar. Me nací en el bautismo. Miles de creyentes dando vuelta que fueron bautizados. Le habla uno de la palabra y salen corriendo. Como le dijeron ya te oiremos otra vez, palabrero. A ver hasta dónde vas con eso. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento, una que hoy podemos estar mirando o podemos estar oyendo, un bebé cuando recién nace. Cuando recién nace, mire, el padre no le dice, mirá, vos llegaste a este hogar y desde ahora vas a tener que tomar de tu madre, mirá, a la cocina vas a pasar cuando tengas 4 o 5 años, tu mamá te va a empezar a cocinar. Ni siquiera le va a hacer ningún discurso. Nace para tomar leche. Amén. Y si no, se larga a llorar. Y cada 2 horas tiene que estar tomando, o cada 3 horas. Y si no le da, sigue ahí llorando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es una evidencia, es una evidencia. No dice que es un crecimiento, no dice que es una madurez, no dice eso. Dice, es una evidencia del nuevo nacimiento. Y cada uno de nosotros está capacitado, como nos decía el Señor, capacitado para poder examinarse. Que una de las cosas que Dios nos ha dado, una capacidad que antes no teníamos para examinar esto. Porque esto era un misterio. ¿Qué es un misterio? Escrituralmente, un misterio es algo oculto. Por eso está oculto a todos los ojos de la humanidad. Se revela cuando Dios habla a una persona. Eso se revela como que se corre el velo para que alguien lo pueda ver. Amén. Entonces para nosotros dejó de ser un misterio por la capacidad que Dios nos ha dado para poder ver lo que antes no veíamos, oír lo que no podíamos oír y comer lo que antes no podíamos comer. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Por eso en este pasaje de San Mateo capítulo 11, el Señor del verso 28 le dice a todos, así como dijo, separado de mí nada podéis hacer, y de aquellos grandes oficiales de la pesca no pudieron volver. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. En el trasfondo de esto, como está hablando a un judío, ellos sabían que por la ley había que hacer los detalles, el trabajo que ellos tenían para cumplir la ley es sin número. Y el trabajo que ellos veían hacer en el era algo muy trabajoso. La persona pecaba, ya sabía que tenía sacerdote, el pecado, allí él tenía que poner las manos, el animal, y el sacerdote también, y agarraba, degollaban al animal, y después tenía que volver a su casa. Esto se hacía de quienes estaban trabajando en el templo todo el día, desde la mañana hasta la noche, los sacerdotes y todos los ayudantes, los levitas, estaban allí todo el tiempo. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Era muy trabajoso, muy trabajoso. Las lámparas en el lugar santísimo tenían que estar encendidas. ¿Cuánto? Todo el tiempo, no tenían que ser apagadas. Eso era de continuo. Y ellos tenían que estar atentos porque
Dios se lo había mandado. La lámpara del templo tenía que estar prendida todo el día y por las noches. El pan de la proposición que estaba en una mesa tenía que estar toda la semana. Ellos lo cambiaban únicamente el sábado. Y de todas esas cosas, de la cantidad de sangre que corría por ahí, la limpieza continuamente. Por eso cuando Jesús le dijo, vengan a mí, tenía todo ese trasfondo. Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Yo voy a hacer que las obras de ustedes por querer congraciarse con Dios, acercarse a Dios, terminen. Y en mí únicamente ustedes van a hallar descanso. Amén. Esto ocurrió, dice la Escritura en hebreo mayormente explica, Jesús entró una vez, delante de la presencia del Señor, ofreciendo no solamente su sangre por Él, sino por todos nosotros. Amén. Para ser perfectos a los santificados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice, una vez y para siempre. Amén. Para que no se haga más esto. Por eso dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así como nosotros por ahí hoy tenemos nuestra reflexión en cuanto al Señor, las personas también, las personas judías en ese momento, ellos también pensaban, por eso el salmista dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién entrará? Entonces, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que sabe amar, ¿quién entrará a tu santuario, Señor? Cuando empezaban a examinarse sabían que ninguno podía entrar. El sumo sacerdote una vez al año, ofreciendo primero un sacrificio por él y después por todo el pueblo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primero habló acerca del yugo, ¿por qué? Y todos los que estamos acá más o menos familiarizados con el campo sabemos que es un yugo. Ponen un animal al lado del otro, amén. Primero para que hagan un trabajo parejo, amén. Amén. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos debatiendo en nuestro pensamiento quién hace la obra. La hace el Señor, la hago yo, es 75 y 25, 50 y 50. ¿Quién hace la obra? Ahora, tenemos un pasaje. Separado de mí, nada podéis. Pero si yo puedo hacer... No, nada podéis hacer. Nada que rinda un fruto. Amén. Porque ¿cuál es la intención nuestra? ¿Cuál es el deseo nuestro? Y crecer en conocimiento, crecer en carácter y conducta, poder enseñar a otros, mostrar la vida de Cristo, es nuestro deseo, es lo que estamos oyendo. Ahora, ¿qué pasa si son mis obras? Absolutamente nada. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo, vengan a mí y yo os haré descansar. Mi yugo sobre ustedes. Porque separado de mí, no van a poder hacer. Amén. Y esto es ligero. No es todo un trabajo. ¿Por qué hay tanto cansancio a veces? ¿Por qué hay tanta fatiga? Decía nuestro hermano que nosotros hemos descubierto el lunes que cuando nosotros queremos una cosa, deseamos una cosa, pensamos en algo o algo nos fuerza, nosotros lo podemos hacer. ¿Qué descubrimos? La capacidad que el Señor nos ha dado. La capacidad que el Señor nos ha dado para poder decidir en Él. Y por Él, si nosotros le preguntáramos, ¿quién nos ayuda a ese? Y Él, amén. Gloria a su nombre. ¿Cuánto tiempo? Y nos quiere ayudar todo el tiempo. Todo el tiempo. Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. La carga pesada es la nuestra. Nosotros hacemos la carga más pesada, como le sucedió a Pedro y como sucedió a tantos que hacer cosas por su cuenta. Amén. Quiero en algún momento poder utilizar este tiempo, ¿no es cierto? El tiempo que tenemos de predicación, de enseñanza, porque toda la Escritura es útil para enseñar, decía el pastor Raúl Suárez, toda la Escritura es útil para enseñar. Entonces, para poder enseñar algunos pasajes bíblicos, para que nosotros tengamos facilidad de interpretación, para poder interpretar algunas cosas y facilidad para poder leer
leer algunas cosas que parecen sencillas, pero que con alguna buena explicación, nos alumbra, como cuando yo le decía ayer, nosotros oímos la palabra bautismo y ¿qué se nos viene a la cabeza? Lo que nos enseñaron, Por ahí no tenemos tanto tiempo de leer la Escritura o de retener la Escritura, que lo que retengo es lo que tanto vi, el bautismo en agua. Entonces, para mí la palabra bautismo, yo veo a una persona, no me lo está señalando ni me pone una foto, pero cuando oigo la palabra bautismo, yo enseguida creo que me están hablando acerca de un bautismo en agua, alguien que se está bautizando. Sin embargo, en las Escrituras nosotros encontramos la palabra bautismo en diferentes pasajes bíblicos no hablan del bautismo en agua. Sí está hablando de que una persona fue sumergida quizás en una situación, pasó por una situación, Dios lo hizo pasar por una situación y esto fue su bautismo. Creo que en algunos lugares, yo he escuchado por ahí en el ejército, diciendo que por ahí está ese bautismo de fuego. En el asunto de entrar por primera vez en guerra, en una batalla, habla del bautismo de fuego. Y no está hablando acerca de agua, sino está hablando de impulsar a una persona, sumergirla en una situación. Amén. Si usted busca la palabra bautismo, va a decir, bueno, aquellos que se sumerge, porque directamente le da la interpretación, la Escritura le da la interpretación de lo que usted le está preguntando acerca del bautismo en agua. Amén. Gloria a Dios. Lo mismo que la palabra mundo. Cuando usted busca la palabra mundo, nosotros tenemos en nuestra mente, mundo decimos, vemos la tierra. Sin embargo, la Escritura por ahí cuando habla acerca de mundo, habla de humanidad. Y en otro pasaje de la Escritura, cuando habla de la palabra mundo, habla del sistema. No está hablando acerca de la humanidad, habla del sistema. Y en otra parte de la Escritura, cuando habla de la palabra mundo, habla del cosmos. ¿Se entiende? 3 cosas. Ahora nosotros leemos, si tenemos solamente una interpretación, nosotros cuando leemos la palabra mundo, lo asociamos a lo que nosotros entendemos, lo llevamos ahí a lo que entendemos. Amén. Si es de tierra, tierra. Entonces, cada vez que leemos la palabra mundo, de tierra. Cada vez que leemos la palabra mundo, por ahí si tenemos la palabra humanidad, es humanidad. Y no en todos los lugares es humanidad. Así como no en todos los lugares cuando habla de condenación. Entonces lo que necesitamos, poder aprender esta clase de palabra para poder tener una mejor interpretación. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. No es que alguien está por cambiar nada. Si nosotros tuviéramos el original de esta palabra, el original de la Escritura, hoy no entenderíamos nada. No entenderíamos nada. Porque esta es una versión, los hermanos, esta es una versión de la Escritura. No viene de copia, de otra copia, de otra copia del original. Amén. Ahora usted me dice, ¿es confiable, pastor? Reina Valera 1960 es dentro de las traducciones, la más confiable. Amén. Eso no quita de que hay pasajes que uno tiene que estudiar, tiene que buscar medios complicados. Amén. Pero no por eso llevan a una locura de interpretación. No es así. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y quiero por ahí en algún momento, esto lo hago yo los días jueves. Los días jueves, la verdad que el que no quiere preguntar, que sufra. Va a seguir sufriendo algunas cosas por poder no poder entender, no querer entender nada más. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice algo muy interesante para nosotros, aplicando lo que hemos oído. Lo de no depender de nuestra fuerza. Bueno, Pedro lo entendió, llevaba una espada hasta lo último, hasta que lo vio ascender al Señor prácticamente. Llevó una espada todo el tiempo, 3 años llevando una espada. No sé, si hubiera estado con nosotros el segundo día, porque una de 2, pelo largo, viene para ver cómo, gloria a Dios. Entonces nosotros darle gloria a Dios y permite a Dios charlar y nos sobra, amén, como en algún momento lo hizo con nosotros. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2,
verso 20, añadimos a lo que estamos oyendo, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Porque él entendió lo que nosotros estamos oyendo. Separado del Señor no podía hacer nada. Vemos que hasta quiso, en su forma de ser, arrastró a sus hermanos. Ya ni siquiera podía hablar en singular, porque cuando uno habla en singular, por ahí dice, bueno, me voy a jugar a la pelota. Me voy con los amigos allá a la esquina. No, dice, vamos, como fue siempre el que primero hablaba, dice, vamos. Sí, pero hoy es domingo. No vamos a comer un asado por ahí. No, pero hoy es domingo, tenemos que ir al culto. Vamos a pescar. Y él entendió que separado del Señor, él no podía hacer nada. No podía vivir la vida de Cristo separado de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Conservar la fe sin Cristo es como hablar sin sentido común. No es sentido común. Cristo es el autor y consumador de la fe, el que la inicia y el que la termina, y es el autor de la historia. El que la escribió, el que la compuso, es el que vino, es el actor principal y el que la llevó a cabo. Por eso el escritor a los hebreos dice, miren, puesto los ojos en Jesús. Es una locura pensar que un cristiano puede vivir sin Cristo. Es locura. No sé en qué momento alguien pensó que cristiano puede vivir sin Cristo, con hambre y no desear la palabra. Entonces, él dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que muestra el bautismo en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Eso es lo que escribió Pablo hablando en el capítulo 6, hablando de que todo aquel que ha creído, que ha sido juntamente crucificado con el Señor, y él creyó que cuando a Cristo lo mataban, me mataban a mí porque murió en mi lugar, murió por mis pecados, y entonces yo estaba juntamente con él. Él muriendo en mi lugar, por mí, por la humanidad, por todos nosotros estábamos ahí con él. Y cuando lo mataron, nos mataron a todos los que hemos creído. Y cuando lo sepultaban, nos sepultaron a todos. Pero cuando él resucitó, nos resucitó a todos. Eso es lo que él escribió. Yo estoy juntamente crucificado. Esa es la proclama en el bautismo. Eso es como una bandera que el cristiano saca a relucir cuando se está bautizando y lo muestra a todos. No solamente a todas las personas que lo están mirando, sino a los ángeles, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Le está diciendo que él ha sido crucificado juntamente con Cristo y lo ha creído. Eso quiere decir una proclama. Por eso antes los bautismos los hacían en un rincón. Juan el Bautista andaba bautizando. Ellos ya sabían acerca del bautismo. Entonces Pablo dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Yo no puedo hacer nada particular, nada personal. Cuando yo entré en el reposo del Señor, así como Dios cesó su obra, yo también. Cesaron las obras. Cuando alguien empieza a vivir el Evangelio, lo que muestra es la vida. Una vida llena de obras, virtudes que se muestran, frutos que se muestran. Amor que se demuestra, misericordia que se demuestra. Amén. Pero son obras, como dice en Efesios capítulo 2, verso 10, obras preparadas de antemano. ¿En quién Dios las preparó de antemano? En ese Cordero que estuvo preparado antes de la fundación del mundo. Preparada de antemano, las obras preparadas de antemano. ¿Quién le ayudó a Dios en la creación? Dios trabajó 6 días, constante trabajo. ¿Sabe lo que dice en el séptimo día? Que Dios no hizo nada, descansó. Fue el fin de su obra, descansó. Amén. En Cristo, Dios hizo toda una obra. Y cuando Cristo resucitó, se sentó en el trono a descansar. Amén. Está sentado. Y todo aquel que ha entrado en ese reposo también ha cesado de sus obras, así como Él cesó de las suyas. Amén.
Gloria a Dios. Y alguno dice, pero lo que estamos haciendo ahora, pastor, son las obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y nuestra humillación sea por Él, en Él y para Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo creo que la escuché en algo. ¿Hasta cuándo nos hace humillar? Yo digo, amén. La humillación, capítulo 13. Creo que muchos de nosotros no conocemos lo que es ser humillado. Y una cosa es ser humillado y otra cosa es humillarse. Amén. Por eso lo que escribe el apóstol Pablo es algo tremendo. Él dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto lo tiene que poner anterior para explicar lo que sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en lo que él había creído. Amén. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que el justo por la fe vivirá. Amén. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esta alegría que uno tiene es porque él la produce. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Pedro también aprendió esto. Pablo también. Gloria a Dios. Podemos terminar con un versículo más, si usted no se molesta. Uno más. En 1 Corintios, en el capítulo 15. Anoche cuando estaba hablando con los hermanos, me vino a la memoria. Yo quiero decir algunas cosas para que ustedes lo anoten acá, o lo graben, o lo anoten ahí. Para que ustedes piensen, y cuando ustedes estén leyendo, piensen, mediten. Porque Jesús dijo, a los míos, o a mis ovejas, yo les doy vida eterna. Usted hágase la pregunta, ¿en qué momento usted puede perder la vida? Nacer de nuevo. ¿Lo hizo otra vez adámico o lo creó en Cristo Jesús haciéndolo su hijo? Y entonces pregúntese, ¿cuándo Dios en algún momento perdió un hijo? Pero pregúntese para leer, ¿cuándo Dios perdió un hijo? No un creyente, no un humano, un hijo. Amén. ¿Por qué? Nos explica estas cosas el Señor para que el gozo que debemos tener o que tendríamos que tener, no nos quite nadie. Amén. Gloria a Dios. 10 dice, pero por la gracia de Dios, léalo por favor, y en su mente en voz alta, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Amén. En mí. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente del verso 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Qué les parece? Amén. Les trae a la memoria, separado de mí, nada podéis hacer, nadie puede permanecer en Él si Él no obra a través de nosotros. ¿Por qué lo hace? Para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para Él. Amén. Y esto no de nosotros, pues es una alegría pertenecer al Señor. Es una alegría. Es una alegría entender por qué uno llega a decir, no con mis fuerzas. Es una alegría, no con mi fuerza. Nunca será mi ánimo, nunca. Aunque a veces lo piense y aunque a veces nunca será con mi ánimo. Jamás, yo no iría a ningún lado. No podríamos decidir por lo mejor. La labor del Espíritu Santo. ¿Por qué no ha dado Él de su Espíritu Santo? ¿Cómo nos inspira? ¿Cómo redarguye? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo hace que nosotros oremos? Para todo eso fue enviado. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Separado de mí, nada. Amén. Está bien, echaré la red. Y tuvo que pedir ayuda para poder sacar la gran cantidad de peces. Amén. Vinieron otras barcas y también las llenaron y se hundían. Gloria a Dios.
Si alguien quiere llevar a la experiencia esto, que lo haga. Lo que hemos estado en la montaña, lo que hemos tocado con nuestras manos, la nieve de la montaña y experimentado el viento de la montaña, venimos con las mejores fotos y también con muchos videos, con muchas filmaciones. Y a la gente que está en el valle le podemos mostrar las fotos, le podemos mostrar los videos, pero la experiencia de estar arriba de la montaña únicamente la van a tener el día que suban hacia arriba. Y eso significa comunión con el Señor, charlas con Él. Eso quiso decir el Señor, separados de mí, no lo van a poder hacer. Son hermosos los frutos, es hermoso el crecimiento, es hermosa la madurez, es algo tremendo, es algo precioso la madurez porque no cometemos los mismos errores, no cometemos errores, estamos todo el tiempo queriendo ayudar y queriendo alcanzar para ayudar a otros. Es hermosa la madurez, pero para algunos son solamente fotos y videos. Suba a la montaña y tenga la experiencia. Pedro dijo, en tu palabra.